Más acá en los exteriores del Centro de Exposiciones Quito, donde se sigue realizando el proceso de verificación de firmas llevado a cabo por el Consejo Nacional Electoral. En esta ocasión nos acompaña Marco Murillo, él es delegado del partido o movimiento político Amauta Yuyay, con quien vamos a conversar sobre lo que él ha podido identificar en esta verificación de firmas, y también ya tiene los datos que fueron aprobados, cuántas firmas fueron aprobadas del movimiento. Entonces, Marco, la más cordial bienvenida para los amigos del Ciudadano y también de Elección Ecuador. Con él vamos a conversar. Entonces, Marco, cuéntenos un poquito cómo vio usted el proceso de verificación de firmas que se lleva a cabo con la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Bueno, el proceso ha sido un proceso rápido. De hecho, somos un movimiento provincial que dentro del proceso de validación de firmas tenemos alrededor de 7.000 y pico de firmas que tenían que ser validados, de los cuales nos han aprobado, nos han verificado 7.300. En ese contexto, dentro de nuestro movimiento, el partido, en este caso nuestro movimiento político Amauta, en la provincia de Chimborazo, para inscribir un movimiento para tener la vida jurídica necesitábamos 5.400. Por lo tanto, este proceso nosotros lo hemos teníamos la seguridad de que, como hemos hecho un trabajo de campo con mucha transparencia y claridad, no íbamos a tener mayor dificultad. Pasamos en la verificación anterior y hemos pasado en esta verificación. ¿Cuántas firmas pasaron anteriormente? Anteriormente teníamos inclusive menos la validación, porque teníamos unos 5.800 según tengo entendido en las actas, y hoy en esta reverificación de firmas nosotros hemos subido a 6.300. ¿A qué se puede atribuir ese fenómeno? ¿A qué obedece ese fenómeno que en primera instancia hayan existido menos firmas válidas? Aparentemente no conocía cuál fue el sistema anterior aplicado. Hoy han señalado que hay otros parámetros de verificación, como son otras instituciones en las cuales se puede comparar mucho mejor las firmas. Y en el caso nuestro tenemos muchos compañeros que son de las zonas rurales y que en muchos constaba simplemente la huella digital. En las verificaciones anteriores nos invalidaron eso, señalando que no había posibilidad de comparación. Hoy en este proceso han tenido la posibilidad o el acceso a tener a estas huellas digitales, por lo tanto esto se ha convalidado. Es importante señalar que el Consejo Nacional Electoral no vuelva a cometer este error de no verificar en primera instancia este proceso, porque si en nuestra primera verificación hubieran tomado todas las medidas adecuadas de un sistema, las fuentes de verificación, no hubiéramos tenido esta complicación de los movimientos, porque nosotros mismos como movimiento Amauta, al tener la vida jurídica, ya estábamos dentro de nuestro cronograma, todo un calendario, en este caso de internas para seleccionar los candidatos a nuestra provincia, pero con este proceso hemos tenido que desplegar todo nuestro esfuerzo a ver qué pasa con el registro de nuestro movimiento, y supongo que todos los partidos están en ello. Por lo tanto, responsabilidad del Consejo Electoral, esto no debe volver a pasar, se deben tomar todas las medidas para garantizar, que es lo que detalla la Constitución y la ley, que el Consejo Nacional Electoral tiene que garantizar proceso transparente y no estar en esto de verificar y reverificar las firmas, que creo que causa un caos político al país. Pero con las observaciones que ha sintonizado el Consejo Nacional Electoral, las observaciones de varias agrupaciones políticas respecto a la revisión de firmas, ¿cómo ha visto ahora que se está realizando acá en el Centro de Exposiciones Quito, con más de 2.000 verificadores de firmas, grafotécnicos internacionales y observadores también nacionales e internacionales? Bueno, yo como señalo, ha sido un proceso más rápido inclusive que el que se lo desarrolló en la provincia. De hecho, si esto es para mejorar, que se lo vuelva a hacer, ¿no es cierto? Las recomendaciones que hemos dejado tiene que permitir al Consejo Nacional Electoral no cometer nuevamente este tipo de procesos, y esperemos que de estas dificultades pues se aprenda. Sin embargo, ninguno, ni los partidos, en el caso de que el escándalo de falsificación de firmas, ni tampoco la responsabilidad en torno al Consejo Nacional Electoral queda libre. O sea, de que se mejore, todos estamos de acuerdo y hemos dado recomendaciones, pero en ello, por supuesto que tendrán que haber responsables para decirle al pueblo ecuatoriano quiénes fueron los que realmente fallaron en el ámbito en primera instancia en la verificación de firmas, y quiénes son los partidos o movimientos también que están falsificando firmas. Asambleísta, en el
caso del movimiento Amauta Yuyay, ¿cuántas firmas fueron no válidas? Alrededor de 800 por distintas circunstancias nos han informado. Yo personalmente estuve mirando algunas pantallas y es por algunas personas. Nosotros tenemos exclusivamente gente en la zona rural y son gente que muchos de ellos en primera instancia eran analfabetos y no firmaban, tenían huellas. Y a la segunda aparecen ya firmando. Entonces no hay una consistencia en donde se pueda verificar huella o firma. En ese contexto tenemos algunas dificultades. Creo que son alrededor de 800 firmas, ¿no? También se hablaba de que si un partido político o un movimiento político registra primero la firma antes que otro, es válida la primera. Por supuesto, también nos invalidaron por un elemento importante y la mayor parte de firmas recolectadas tienen que ver con ese tema. El hecho es que muchas personas firmaron o se adhirieron a un movimiento y cuando vino otro movimiento también firmaron por ese otro movimiento. Antes se detectaba mucho, eso no es un problema de ahora, creo que es un problema que viene recurrentemente en los distintos procesos electorales, que las personas cuando alguien le pide una firma pues simplemente da para uno y para otro movimiento. Eso nos han señalado que en orden de prelación, ¿no es cierto?, quien primero presentó es válido para ese movimiento y para el que posteriormente ha recolectado esa firma y ha presentado en Consejo Electoral se elimina. Entonces tenemos bastantes firmas que se nos han invalidado por ese proceso de que una persona, por más que se ha verificado que es la firma que le corresponde, pero también le corresponde al otro partido y también la firma ha sido verificada. En ese contexto dicen es válido para el primer partido movimiento, es decir, mucho de nuestra gente ha firmado por otros movimientos que anteriormente ya presentaron anteriormente a nuestro movimiento.